Hola, buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a esta sesión de Enfoques Económicos Post-Keynesiano, una asignatura que se imparte en la Universidad Autónoma de Madrid en cuarto curso dentro de la mención de Economía Política e Institucional. El tema que hoy nos toca es el tema 5, dinero, deuda y política monetaria, donde vamos a estudiar el Stock Flow Consistent Model. Es un tipo de modelo que se presenta como una alternativa a la modelización mainstream del Dynamic Stochastic General Model, el cual, como sabemos, considera que el dinero es neutral, rasgo característico de toda la economía convencional, y donde solamente existe un agente económico, dado el teorema de Debré-Mantel-Schonenberg. Porque este tipo de modelizaciones de equilibrio general de tipo walrasiano, como sabemos, no alcanza un equilibrio desde el momento en que existan varios agentes económicos. Por lo tanto, están obligados a representar una economía donde hay un solo agente económico. Esto es una alternativa a este tipo de modelos. Además, son modelos estructurales y de carácter monetario y financiero, donde, siguiendo las indicaciones de James Tobin, pues todos los flujos monetarios, todos los activos, todos los pasivos, todas las entradas y salidas de dinero están perfectamente definidas, sabemos de dónde salen y a dónde van. En conclusión, este es el tipo de modelo alternativo que intenta recoger aquella idea que lanzó Keynes en los años 30 de que teníamos que superar la representación de la economía como una economía de trueque y ser capaces de hacer representaciones de la economía real, que es una economía monetaria y de producción. Esto es lo que pretende realizar los Stock Flow Consistent Model. Vamos a empezar con una expresión muy sencilla, la más simple, que es el denominado modelo cartalista. Bien, progresivamente iremos avanzando hacia formas y estructuras económicas más complicadas. Bien, un rasgo distintivo de la economía post-keynesiana, alternativa al mainstream, es el denominado punto de vista de Wall Street, el cual lo defendía Hyman Philip Minsky, quien dijo que la economía capitalista, que es la economía del mundo real, es una economía esencialmente financiera. Esto lo que quiere decir es que debemos observar la economía como un conjunto de balances interdependientes. De hecho, en los modelos Stock Flow Consistent Model es imprescindible indicar tres matrices. La matriz de balances, o balance sheet en inglés, la matriz de contabilidad de las transacciones y la matriz del comportamiento de las transacciones, donde observaríamos el carácter de la estructura económica de la cual estamos hablando. Los balances, como sabemos, son expresiones contables que se ajustan a la contabilidad por partida doble y suelen representarse, ¿verdad?, mediante una T, donde en la parte superior indicamos de qué agente económico estamos hablando. En este caso ponemos el ejemplo del Estado. En el lado de la derecha ponemos las obligaciones, es decir, los recursos o el crédito al que se ha apelado para poder tomar posiciones en los distintos activos que hay en la economía. Por ejemplo, para el Estado, pues podemos pensar que sus activos pues, son infraestructuras, grandes obras públicas, armamento para la defensa o terrenos. En este caso concreto, observar, porque estamos indicando las obligaciones, cómo obtiene el crédito el Estado, es, en este modelo cartalista más simple, es el dinero. El dinero es una creación del Estado, como veremos, y es el instrumento que usa para adquirir esos activos. En este modelo tan sencillo, no vamos a especificar claramente qué tipo de activos, simplemente van a ser producción. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ir avanzando en el modelo. El modelo, como hemos dicho, tiene tres sectores. Tiene el sector familias, un sector de producción y el sector del gobierno o el Estado, que es quien crea el dinero. Las variables, pues tenemos una variable W, que viene del inglés wage, el salario nominal por unidad de empleo, de trabajo. Tenemos la variable N, de nivel de empleo, la cantidad de trabajo que es capaz de generar esa economía. Tenemos una variable masa salarial, que indicamos por las letras WB, del inglés wage bill,
Tenemos una variable renta, por la letra Y de income en inglés. Después tenemos la renta disponible, que es el ingreso del que van a disponer las familias para realizar su gasto, que en este caso sería el consumo, y lo que no consumen será el ahorro. La variable 6 la acabo de nombrar, sería el consumo de la familia. Las adquisiciones, las compras que realice el Estado, es lo que vamos a llamar el gasto público, G. Los impuestos que cobra, T. Y aquí tenemos la variable financiera, H, que es el stock de dinero existente en cada momento en la economía, que lo denominamos H por el inglés High Power Mark. Bien, pues la primera matriz que vamos a observar es la denominada matriz de balances, en la cual vamos a observar los distintos sectores económicos y los distintos activos que existen en esa economía, quién los posee como un haber, como riqueza, y quién los tiene como una obligación, es decir, como una deuda. Bien, en la parte inferior tenéis la matriz de balance tal como se presenta en el modelo de Godley-Lavoie. Por lo tanto tenéis el nombre de la variable, que es el stock de dinero, que en este modelo hay que interpretarlo como una forma de riqueza, como un activo financiero, que es un activo monetario. Los tres sectores, familias, el sector de producción y el sector gobierno. Bien, observemos cómo para el sector familias la cantidad de dinero es un activo, es riqueza. Y además toda la riqueza de las familias adquiere esta forma. En modelos más avanzados veremos distintos tipos de formas que puede adquirir o diferentes activos que se pueden comprar. Por eso este modelo es tan sencillo. En el sector de producción no se acumula ninguna riqueza ni ningún dinero, y el dinero, como vemos, es en la deuda que usa el Estado para poder realizar sus compras. Observemos que, como hemos señalado, todos los balances están interdependientes. Si el dinero es un activo para uno de los sectores, entonces el dinero es una deuda para otro sector. De tal manera que entra con un signo positivo en la columna del sector familias y aparece con un signo negativo en la columna del sector gobierno. De tal manera que cuando sumamos toda la fila, la riqueza neta resultante es cero para la economía en su conjunto, es decir, desde el punto de vista macroeconómico. Aquí tenemos la matriz de transacciones, que lo que va a recoger es los flujos monetarios y el carácter de estos, sin decir absolutamente nada respecto a el matiz del comportamiento o conducta, que vamos a avanzar rápidamente a la próxima diapositiva, espero que lo veáis, que se trata simplemente de determinar si ese flujo es un flujo es observado desde la perspectiva de familias del estado de la producción y podemos calificarlo de oferta o demanda. Bueno, volvamos hacia atrás y vamos a ver esta matriz de transacciones. Como vemos, en las columnas seguimos poniendo los distintos sectores, familias, producción y gobierno, y esta vez en la fila van entrando los distintos conceptos que van a determinar la demanda efectiva, la producción, la renta y las variaciones de los activos, en concreto la variación del stock de dinero en este modelo. Vemos en la fila 1 el consumo, vemos que es un flujo de salida de dinero o gasto para las familias, pero es una entrada en el sector de producción, por eso va con signo menos en la columna de familias y con signo más en la columna de producción. Igualmente pasa con el gasto público, entra como un flujo monetario positivo en el sector de producción y es un flujo de salida de dinero en el sector gobierno. La suma, como vamos a ver en la columna 2 de producción, del consumo de las familias más el gasto, es decir, de la producción de bienes de consumo y de la producción de bienes públicos, constituye la variable I, que es output, es el nivel de producción. Ahí, a partir de la producción, se genera la renta o ingreso de los factores, que en este modelo tan sencillo son los salarios, es el wage bill. Después, sobre el ingreso se van a cobrar unos impuestos del inglés tax, que es un flujo negativo para la familia porque es un pago de dinero y es un flujo de entrada para el gobierno, por eso es positivo. Una vez definida la renta disponible y el consumo, las familias van a tener un ahorro positivo, que en este caso, si hay ahorro positivo, pues es un incremento de su riqueza y por lo tanto un incremento en la compra de dinero o de adquisición del dinero. Como es
tener dinero es un gasto del ahorro, pues va con signo negativo la variación en el stock de dinero poseído por las familias. Delta significa variación, H, variación del stock de dinero, va con signo negativo, mientras que para el Estado, como de alguna manera es un recurso, es una manera de adquisición, va con signo positivo. Bien, importante de la matriz de transacción, como observáis, es que todas las columnas suman 0 y todas las filas también suman 0. Aquí también podéis observar lo que antes indicaba. Todos los flujos de dinero vemos con claridad de dónde salen y a dónde entran. El origen y el destino. Vamos a la matriz de transacción, de comportamiento, donde ya lo que hacemos es especificar si esa variable se observa desde la perspectiva de la demanda a la oferta y desde la perspectiva de qué agente o sector económico. Como vemos, el consumo forma parte de la demanda efectiva y por lo tanto le ponemos un subíndice D en el gasto de renta en consumo que realizan las familias y por eso aparece menos CD. Mientras que en la producción ese ingreso que entra lo asociamos con la producción de esos bienes, es el nivel de producción de bienes de consumo y por lo tanto va con positivo y hablamos de esa perspectiva que es la perspectiva de oferta, del lado de la producción. De la misma manera, hablamos de igual forma con el gasto, entonces habrá una demanda de bienes desde la perspectiva del gasto público que realiza el gobierno, por eso ponemos GD, le ponemos un signo menos indicando que es una salida de flujo monetario, y eso es una entrada en la producción de bienes públicos o bienes que va a adquirir el gobierno. La suma CS más GS, como vemos, es la producción, es el ingreso. Bien, recordad que teníamos la masa salarial anteriormente, ¿no? El ingreso es la masa salarial o wage yield. Aquí lo que hacemos es descomponerlo en la oferta de empleo, la cantidad de trabajo que van a realizar las familias, y a eso lo denominamos observar oferta de empleo, es decir, el trabajo vendido por las familias, realizado por las familias, es ofrecido, es una oferta. Cada unidad de empleo tiene un salario nominal W. Si multiplicamos el salario nominal por unidad de empleo de trabajo, multiplicado por la oferta, por la venta de trabajo, por el trabajo efectivo que realizan las empresas, que es NS, pues tendremos la wage yield desde la perspectiva de la oferta, es decir, desde la perspectiva de la familia, que como veis tiene un signo más, indicando que es un ingreso. Mientras que para las empresas tendríamos demanda en empleo, que es ND, multiplicado por el salario nominal por unidad de empleo de trabajo, que es W, tendríamos el gasto o salida de dinero. Es un flujo de dinero que sale de la producción, como vemos, sale de la producción y llega a las familias. Es un circuito. Bien, la oferta, pues desde la perspectiva, si hablamos de los impuestos, lo mismo. Esta vez, el impuesto desde la perspectiva del gobierno, que es quien lo cobra, lo calificamos de demanda. El gobierno demanda ese flujo monetario de las familias. Es una obligación que tienen las familias para el gobierno, por lo tanto el gobierno lo demanda, lo exige. Y el impuesto es ofrecido por las familias. Es una entrada para el gobierno de flujo monetario y es una salida para las familias. Bueno, una vez que ya tenemos la renta disponible del consumo, como hemos indicado anteriormente, hay una variación de la cantidad de dinero que van a poseer y va a incrementar el stock de dinero que poseen las familias, que como sabemos es variación de H, pero esta vez como el stock de dinero lo puede poseer o el sector familia o el sector producción, lo que vamos a hacer es indicar qué sector en concreto es el que acumula ese incremento del dinero. En este caso no vamos a poner demanda, aunque sabemos que lo demanda la familia, sino que vamos a indicar directamente H household. Es decir, esa es la cantidad de dinero que van a acumular de más las familias en ese periodo temporal. Y en el caso del gobierno es quien ofrece, es quien incrementa, quien emite esa cantidad de dinero que van a demandar las familias. Observar, de nuevo, la suma de todas las filas es cero, es decir, si el dinero sale de las familias en gasto de consumo, entra en las empresas como ingreso por la venta de una producción de bienes de consumo. Lo mismo los impuestos, si salen de las familias, entran en el Estado, y si el Estado gasta, si las familias gastan renta, ahorro para adquirir dinero, pues entonces eso lo podemos considerar como que es una entrada de flujo monetario en el gobierno. Todas las columnas suman 0, todas las filas suman 0. Bueno, vamos a ver las características de este modelo cartalista más simple.
que no lo vamos a ver o que va a cambiar en contextos institucionales y modelos más avanzados. Por un lado, todas las variables van a estar expresadas en términos monetarios, excepto evidentemente el nivel de empleo, y no le vamos a asociar una expresión real, es decir, tendríamos variables monetarias y variables reales. Por ejemplo, la expresión consumo sería C, y le debería de corresponder cuál es el consumo real en modelos más avanzados. Aquí simplemente vamos a tener solo una expresión de esa variable, que es el gasto en consumo en términos monetarios. Darse cuenta que no hay expectativas, darnos cuenta que la deuda pública adquiere la forma monetaria y no hay pago de intereses. Y muy interesante también es que la producción, el ingreso, está constituido al 100% por los salarios. Es decir, la renta o el ingreso nacional es la masa salarial. En cuanto a la notación, hay que tener en cuenta en este tipo de modelos la que usa Godley, Lavoie-Setsa. Como sabemos, son los creadores o máximos impulsores de este tipo de modelizaciones alternativas al Dynamic General Stochastic Model, que como sabemos está muy usado por los bancos centrales de todo el mundo, pero que tiene fuertes lagunas y muchos defectos en lo que es la explicación, la comprensión y el diagnóstico de la realidad económica, como ya reconocen los propios bancos centrales, entre ellos el europeo, que ha elaborado una serie de informes señalándonos las deficiencias del Dynamic Stochastic General Equilibrium Model, y esta sería la alternativa. Sería una manera más realista, más exacta, de saber cómo funcionan las economías reales, que son en las que vivimos, no economías ideales platónicas. Bueno, hay una serie de convenciones en las notaciones de Godley y Lavoie-Setsa, como veremos. Por ejemplo, todas las variables monetarias en lo que son las expresiones matemáticas del modelo se escriben en mayúscula, y en esas mismas ecuaciones, si la variable es de carácter real, con lo cual está relacionado con algún tipo de índice de precios o un nivel de precio general, que es capaz de deflactar una magnitud monetaria y transformarla en una magnitud real, pues sería en minúscula. Sin embargo, cuando vayamos a modelizar en los programas de ordenador, por ejemplo en Libius, que vamos a dar unas indicaciones para que vosotras y vosotros podáis empezar a realizar programas que os permitan realizar simulaciones con este tipo de modelos, todas las variables van a ser en minúscula, sean reales o sean monetarias. Lo que sí vamos a es a utilizar algún tipo de subíndice, por ejemplo R, para indicar si la variable es consumo real, y si la variable consumo no le ponemos ese subíndice, ese guión R, pues debemos de entender que es una variable monetaria. Bueno, pues hemos llegado ya a las ecuaciones matemáticas del modelo, donde vamos a utilizar las variables que hemos visto en la matriz de transacciones. Bueno, la producción de bienes de consumo, como vemos, es el gasto que realizan las familias, es decir, la oferta de bienes de consumo es lo que se demande de los bienes de consumo. Del mismo modo, la oferta de bienes para consumo del sector público es lo que demanda el sector público. Lo que estamos indicando aquí es que la demanda efectiva, que es una característica de la economía keynesiana, lo que se gaste, lo que las empresas prevén que va a ser el gasto agregado de la economía, es lo que determina la oferta. Aquí se incumple la denominada ley de Say, como sabéis, que toda oferta genera su propia demanda. Aquí, siguiendo el pensamiento de Keynes, se invierte esa relación y es la demanda la que va a determinar la producción. Vemos también que lo que las familias van a pagar de impuestos es lo que les exige el gobierno, es decir, la oferta de impuestos también será gobernada y determinada por la demanda. La oferta de empleo, es decir, lo que las familias pueden vender, vendrá determinada por lo que las empresas quieren demandar, y en las siguientes ecuaciones ya empezamos a definir las diferentes variables. La renta disponible no es más que el ingreso, es la producción monetizada, una vez que se le quitan los impuestos que se pagan al Estado. Los impuestos, como vemos en la siguiente ecuación, es un porcentaje de la producción, del ingreso. Aquí tenemos la ecuación de consumo, que va a tener dos elementos. Por un lado, hay un consumo que es derivado, inducido de los salarios, es decir, de la renta que se ingresa una vez que se le descuenta el pago de impuestos, por lo tanto de la renta disponible, con un parámetro que vemos denominado alfa 1,
es lo que en la teoría keynesiana se llama propensión marginal a consumir. Y después tenemos un consumo autónomo. El gasto autónomo también sabemos que es un elemento clave de la teoría económica keynesiana muy importante, porque Keynes, uno de las novedades que introdujo la teoría económica fue precisamente esa taxonomía del gasto agregado en dos grandes categorías. La inducida, la que depende de la producción, pero hay una parte que no depende de la producción, que es el gasto autónomo, es decir, un gasto que se realiza independientemente de cuál sea el nivel de ingreso de cada periodo. Esto le permite, efectivamente, desmontar o anular la ley de Say, donde todos los gastos, todos estaban determinados por el ingreso y por eso se conseguía esa igualdad entre ingreso, producción y gasto. La introducción del gasto autónomo rompe esa igualdad o ley de Say, desde la perspectiva de Keynes. Bueno, aquí vemos que del stock de dinero de la riqueza hay una parte, alfa 2, que se gasta en consumo. Vamos a ver que eso es un elemento fundamental para la solución del modelo. A continuación vamos a ver qué es lo que determina el stock de dinero desde la perspectiva de la oferta y el stock de dinero desde la perspectiva de demanda. Bueno, por un lado, la oferta que hay de dinero en cualquier periodo es la heredada, lo tenemos aquí, HS-1, es la que se herede del periodo anterior, y una variación. Desde la perspectiva de la oferta, la variación en el stock monetario no es otra cosa que lo que denominamos déficit público, es decir, gasto menos impuestos, G menos T. Es decir, si se gasta más que se cobran impuestos, pues entonces hay una creación monetaria ex novo. Aquí hay que señalar que este modelo, como un modelo post-keynesiano, como señala también la escuela de la teoría monetaria moderna, no es necesario recaudar para gastar. El Estado crea un dinero, gasta y después recauda. Ahora bien, la diferencia de gasto menos lo que destruya de dinero en cada periodo, G menos T, el déficit público es un incremento del stock de dinero. Desde la perspectiva de la familia, es decir, del stock de dinero que demandan las familias o que poseen la familia. Bueno, pues será el heredado del periodo anterior más la variación que se realice, que en este caso sería la renta disponible y de menos el consumo que realicen, que sería el ahorro. ¿De acuerdo? Bien, para cerrar el modelo, que tenemos que la producción es la producción de bienes de consumo y la producción de bienes de gasto, o bienes públicos o bienes adquiridos por el sector público. El nivel de empleo es simplemente el nivel de producción partido por el salario nominal por unidad de empleo de trabajo. Daros cuenta que en esta última ecuación, si el denominador W lo pasáis al primer miembro, W por ND os da la masa salarial, con lo cual concluimos lo que os dije anteriormente. La monetización, el valor monetario de la producción, en este modelo tan simple, no es otra cosa que los salarios. Porque además no hay otro factor de producción, por ejemplo el capital, que pudiera participar en el reparto del pastel. Observar que la producción es la masa salarial. Por lo tanto, cabe la pregunta, ¿dónde estarían ahí los impuestos? Bien, vamos a resolver ya el modelo. Hemos visto las ecuaciones matemáticas. Bien, este modelo que hemos presentado desde el momento en que hay una parte del consumo autónomo que depende del stock de dinero heredado, es un modelo dinámico. Como sabemos, otro rasgo característico de la economía post-keynesiana, como muy bien señala Steve King, es que los modelos tienen que ser dinámicos. Tienen que ser modelos que nos indiquen cómo va evolucionando la economía en el tiempo, en un tiempo histórico, con un pasado, con un presente y con un futuro. El futuro, como sabemos, es incierto desde la perspectiva keynesiana. Nunca vamos a manejar ni probabilidades ni una idea de riesgo. Bien, bueno, pues podemos demostrar y comprobar con mucha facilidad que este modelo que acabamos de describir y de denunciar se puede representar mediante una ecuación diferencial lineal de primer orden, donde la clave está precisamente en el activo, la riqueza que existe en esa economía, que en esta tan sencilla no es otra cosa que el dinero, el stock de dinero, H. Bueno, pues en cada momento de tiempo el stock de dinero no es más que un porcentaje, una cantidad del stock de dinero heredado del periodo anterior, más un porcentaje del gasto público que se realice. Aquí vamos a hacer un supuesto que ya recoge
Marc Lavoie cuando explica la teoría monetaria moderna en su manual Economía post-keynesiana, que lo relaciona con las finanzas funcionales de Lerner, que es suponer que el gasto público que revisa el Estado es el que asegura el pleno empleo, desde el primer periodo. El Estado sabe cuál es el gasto público que asegura el pleno empleo y lo va a realizar periodo tras periodo. Este gasto, por eso le ponemos el su índice FE del inglés Full Employment. Bien, démonos cuenta que si restamos en esta ecuación H-1, podemos definir el estado estacionario. ¿Qué significa el estado estacionario? El estado estacionario es aquella situación final donde se llega tras una dinámica del propio sistema económico en el cual se alcanza un stock de dinero estable. Es decir, alcanzado ese punto, la economía ya se queda con ese stock de dinero y en pleno empleo. Esto tiene que ver con uno de los principios de Lerner, que decía que un gasto público elevado no es incompatible con una estabilidad en el stock de deuda pública. Como vamos a ver. Bien, pues entonces la variación del stock de dinero sería Φ-1 por H-1 más mu por GFE. Si estamos en el estado estacionario, estamos de acuerdo que sería 0. De tal manera que en el estado estacionario el stock en el periodo T sería el stock heredado. No habría ninguna variación. H sería H-1. Y delta H, por lo tanto, sería 0. Bueno, os dais cuenta que si H es igual a H-1 y delta H es 0, simplemente despejando, nos damos cuenta que alcanzamos un valor del estado estacionario de H, que es menos mu por el gasto de pleno empleo partido por el parámetro phi menos 1. Como phi, para que H sea positivo, tiene que ser menor que 1, es una condición de estabilidad de ese sistema dinámico, saldría negativo en el denominador, con un negativo en el numerador, nos daría un stock de, digamos, de estable en el largo plazo o en el nivel de pleno empleo tras o alcanzado por el sistema económico tras esta dinámica. Bien, aquí tenemos una solución muy fácil del concepto de estado estacionario, que es fundamental en este tipo de modelos, y después aquí presentamos una solución recursiva muy sencilla, en la cual vamos a ver que se alcanza el mismo resultado. Bueno, podemos pensar que hay un stock de dinero inicial. Esto va a ser muy importante cuando hagamos simulaciones, por ejemplo, en ordenador, en el programa EBIUS. Siempre vamos a ver que tenemos que partir de un punto cero, de un momento del tiempo inicial, donde tanto los parámetros como las variables pues, adquieren unos determinados valores, o les damos unos determinados valores. Por ejemplo, aquí partimos de un stock inicial de dinero H sub 0. Y ese es el momento de partida. Bueno, posteriormente, de acuerdo a nuestra ecuación diferencial lineal de primer orden, podemos ir generando la evolución, los valores, la trayectoria de ese stock de dinero en el tiempo. Es decir, ¿cuál sería en el momento 1, posterior a ese momento inicial, cuál sería el valor adquirido o que toma el stock de dinero? Pues sería, de acuerdo a la ecuación diferencial, sería phi por el stock heredado, que es H0, más mu por el gasto público que desde el comienzo ya está realizando el Estado para alcanzar el pleno empleo. No alcanzará el pleno empleo hasta que la deuda pública alcance el valor estacionario. Hasta entonces siempre estaremos en subempleo. Bien, ya tenemos el valor en 1. Si recursivamente nos preguntamos cuál sería el valor en 2, sería phi de H1 más mu GFE. Por lo tanto, phi cuadrado H0 más phi mu GFE más mu GFE, que sería el nuevo elemento, y H1 todo multiplicado por phi. Si lo hacemos para H3, volvemos recursivamente a multiplicar por phi el valor alcanzado por el stock en 2. Vemos claramente que sería phi cubo H0 más phi cuadrado mu GFE más phi mu GFE más mu por GFE. Si eso lo hacemos de manera persistente y continuada, nos damos cuenta que alcanzamos una ecuación que nos daría en el momento n futuro un valor del stock de dinero, que sería phi elevado a n por el valor inicial. Por lo tanto, el valor inicial del dinero se va transmitiendo, va pasando de un periodo a otro periodo mientras dura la evolución de todo el sistema dinámico, pero evidentemente phi elevado a n a lo largo del tiempo se va anulando, va tendiendo a ser. Y después aparece una progresión geométrica, phi elevado a n menos 1 más phi elevado a n menos 2 más phi elevado a n menos n por mu GFE. Bien, como vemos, cuando n tiende a infinito, phi n tiende a 0, y la progresión geométrica, phi n menos 1, phi n menos 2, phi n menos n, como sabemos, puede calcularse como el cociente 1 partido 1 menos ese coeficiente de esa progresión geométrica. Bueno, por lo tanto, hn, puesto que phi n
tiende a 0, ¿qué será? Pues será mu GFE por el valor de la progresión geométrica, que es 1 menos phi. Bueno, observad. Es decir, cuando pase mucho tiempo, el stock de dinero, podemos pensar en un periodo muy largo, es mu por GFE partido 1 menos phi. Fijaros en este resultado, que es exactamente el mismo que obtenemos con el estado estacionario, haciendo esa pequeña modificación de la ecuación diferencial. Este resultado es el que vamos a utilizar en el desarrollo del modelo. Bien, pues ahora lo que se trata es de encontrar el valor phi y el valor mu para nuestro modelo stock flow consistent cartalista simple, de acuerdo a las ecuaciones que hemos visto anteriormente. Bien, como sabemos, el nivel de producción, que es la ecuación 1, que es el ingreso o la producción ya monetizada, no es otra cosa que el consumo más el gasto público. Y como hemos visto, el consumo es una propensión marginal a consumir alfa 1 por la renta disponible. La renta disponible no es más que los salarios cobrados menos la parte de salarios pagada en impuestos, que sería teta W. Y después aquí, como veis, tenemos la parte de consumo autónomo, alfa 2, multiplicado por el stock heredado, H-1, ¿lo veis? Y añadimos el gasto público de pleno empleo que se va realizando periodo tras periodo. Bien, el valor de la producción son los salarios, que es el único ingreso. Los salarios. Los impuestos no lo consideramos ingreso, es otra cosa. Bien, pues entonces, si es W, sustituimos directamente donde ponemos W en la ecuación de arriba, ponemos phi, y despejamos, encontraremos el famoso multiplicador del gasto autónomo que aparece en todos los modelos de economía keynesiana, donde vemos que hay un multiplicador del gasto autónomo, que es el que asegura el nivel de producción. El gasto autónomo lo vemos numerador, alfa 2 por H-1, más el gasto público de pleno empleo, y partido por lo que en este modelo sería la propensión marginal a ahorrar, que incluiría tanto el ahorro voluntario, es decir, el que se deriva de la decisión libre de las familias de realizar un ahorro de una unidad de renta disponible, como el ahorro forzado, que es con el que interpretamos el impuesto, es decir, teta. De cada unidad de producción hay un ahorro forzado que obliga al gobierno, que es el pago del impuesto. Como veis, en esa propensión marginal al ahorro aparece tanto la variable alfa 1 como la variable teta, es decir, el ahorro voluntario como el ahorro involuntario. Bien, a partir de ahí, lo que nos interesa es encontrar el parámetro phi y el parámetro mu, que definiría nuestra ecuación diferencial lineal de primer orden. Para eso, lo que hacemos es desarrollar la ecuación de stock de dinero. Bien, ¿qué es el stock de dinero en cualquier momento del tiempo en relación a el valor del stock de dinero heredado del pasado? Bueno, pues sería del pasado lo que no hemos gastado, es decir, 1 menos alfa 2 por H-1. Eso sería el stock que nos queda una vez que hemos decidido que del heredado vamos a gastar un porcentaje alfa 2. Y aquí lo que ponemos es el ahorro de la renta o de la masa salarial general. Sería el segundo elemento del sumando. Por un lado aquí tenemos la renta, es decir, la masa salarial, porque recordar que I es la masa salarial, y por lo tanto lo que hacemos es directamente sustituir el valor de acuerdo al multiplicador keynesiano, alfa 2H-1 más GFE partido 1 menos alfa 1 por 1 menos teta. Bien, lo multiplicamos por 1 menos teta y calculamos la renta disponible. Eso sería la renta que finalmente llega a las familias, porque teta por I sería la parte del ingreso destruido, es decir, o si lo queremos expresar en términos keynesianos, el ahorro forzado, el ahorro al que fuerza el Estado, mediante el pago de impuestos, y 1 menos alfa 1 sería lo que se ahorra, puesto que alfa 1 es lo que se consume, 1 menos alfa 1 es lo que se ahorra. Bueno, pues esta es la ecuación tan simple que si vamos desarrollándola y sacando factor común, vemos que H sería igual a, por un lado, un cociente, ¿verdad? Un cociente bastante largo, lo veis ahí, lo podéis determinar, 1 menos alfa 2 por 1 menos alfa 1 por 1 menos teta, que sería, hemos dicho, la propensión al ahorro total, más 1 menos alfa 1 por 1 menos teta, este sería el ahorro voluntario, este sería el ahorro forzado por el parámetro de gasto de la renta, de la riqueza heredada del periodo anterior, y partido por esta propensión total al ahorro. Bien, pues este primer cociente es la phi. Bien, y después si vemos cuál sería el parámetro por el que quedaría multiplicado el gasto de pleno empleo, pues vemos que en el denominador vuelve a aparecer esa propensión marginal al ahorro total, y en el numerador pues aparece ese ahorro voluntario y ese ahorro forzado. Y esta sería la mu.
Por lo tanto, ya tenemos la expresión para nuestro modelo concreto de esa ecuación diferencial de primer orden. Bien, podemos hacer simulación, si queremos. Podemos dar un valor a alfa 1, es decir, la propensión al consumo, cuánto de la renta disponible van a gastar las familias, cuánto de la riqueza heredada del stock de dinero poseído por las familias en cada periodo se va a gastar en consumo, que sería alfa 2, y cuál es el porcentaje de ahorro obligatorio forzado del Estado de cualquier ingreso, del total de ingreso, del total masa salarial que se genere en cada periodo. Son 3 parámetros nada más. Observar alfa 1, alfa 2 y teta. Si le dais un valor de alfa 1 de 0,8, alfa 2 de 0,5 y teta de 0,4, y consideráis como variables iniciales y como variable de gasto de pleno empleo los valores 20 unidades monetarias, esto podría ser, como queráis, 20 miles de millones de euros, es decir, la unidad monetaria la podemos definir como queramos, en miles de millones de euros o en cientos de miles de millones de euros, etc. Vamos a poner simplemente 20 y el gasto público de pleno empleo que sea 100. Bueno, pues entonces, si hacemos los cálculos, en la fórmula anterior, vemos que el parámetro phi vale 0,61, 53, 84, 62 y mu 0,23, 07, 69, 23. Pero al calcular el multiplicador del gasto, que sería mu partido 1 menos phi, sale un número redondo, es 0,6. Es decir, un 60% de lo que sea el gasto público de pleno empleo será ese stock monetario estable que alcanzará la economía finalmente para el pleno empleo. Bien, esto lo podemos simular en el eje de, tanto para el nivel de producción, que estaría en la gráfica inferior, como para el stock monetario en la gráfica superior, desde el momento 0 hasta el momento 1. Recordar que hay un ingreso de pleno empleo, que sería 250 unidades monetarias. Podrían ser 250.000 millones de euros en producción de bienes de consumo y bienes públicos para consumo del Estado. 250. ¿De acuerdo? Pero ese nivel de pleno empleo solo se alcanzará tras mantener y sostener durante un periodo largo de tiempo ese gasto público a un nivel constante y elevado, que nos asegure y que determine ese stock de dinero de largo plazo o el que caracteriza a lo que hemos denominado stock, nivel del stock de dinero en el estado estacionario. Bien, bueno, pues entonces en el eje de las X vamos a poner los periodos o los tiempos, es decir, en el periodo 1, en el periodo 2, en el periodo 3 y en el periodo 4. Bueno, si utilizáis estos parámetros y los aplicáis a las fórmulas anteriores, os tiene que salir que en el periodo 1, porque en el periodo 0 hemos dicho que el stock de dinero es de 20 unidades monetarias. Bien, pues ya en el periodo 1 el stock subiría, el stock monetario subiría a 35,385. ¿De acuerdo? Cuando ya tenemos ese stock de dinero, el heredado más el gasto público, es fácil determinar el nivel de producción de la economía en el periodo 1, que sería 211,54. Observar que la economía está en desempleo, no ha alcanzado el pleno empleo. Es decir, hay paro de trabajo. Ahora bien, si el gasto público se sostiene constante, dado que ya el stock de dinero ha crecido del periodo 0 al periodo 1, en el periodo 2, si os dais cuenta, el stock de dinero sigue creciendo y el nivel de empleo sigue subiendo. Es decir, no hay que tener ningún miedo al crecimiento en el stock de dinero y en el sostenimiento del gasto público. Hay que dejarlo que opere naturalmente hasta que a lo largo del tiempo el stock de dinero alcance un valor alto, el que necesita la economía, HFE, de 60 unidades monetarias. Una vez que lo alcance, ya la economía alcanza también de manera automática y directamente relacionado con el valor de esa cantidad de dinero, un nivel de empleo, de pleno empleo, de trabajo. Bien, observar que también hay otra manera, es decir, todos estos modelos se pueden trabajar de varias maneras. Podemos llegar también a esta conclusión del estado estacionario para un stock de dinero, simplemente bajo el supuesto de que al cabo del tiempo, tanto la oferta de dinero que va a realizar el Estado como la variación o el incremento en la demanda que necesitan las familias alcance un nivel cero. Por lo tanto, podemos hallar la condición de oferta de dinero, es decir, la condición que asegure que en el estado estacionario la cantidad de dinero que va a ofrecer el Estado es cero. ¿Esto qué quiere decir? Que en el futuro la diferencia que hubiere entre gasto público e impuesto, que es G menos teta I, fuera cero. Y ahí sacamos una primera condición, y es que el gasto público sea un porcentaje teta del nivel de producción I, G igual a teta I.
Vamos a ver cuál sería la condición de demanda de dinero, de variación de dinero en el estado estacionario, es decir, cuando ya las familias estarían satisfechas con la cantidad de dinero que tienen y por lo tanto el incremento en la demanda de dinero de la familia sería nula. Volvemos a aplicar la misma ecuación que antes, que tenemos. Por un lado, 1 menos teta por i sería la renta disponible, le quitamos el consumo, que sería alfa por 1 menos teta i, y le quitamos el gasto del valor del stock heredado del pasado. Bien, pues tenemos la segunda ecuación, nos daría la condición de demanda que nos aseguraría o que tendría que satisfacer el estado estacionario. Tendríamos dos condiciones. Bueno, cojamos la segunda condición y sustituyamos en i la condición de oferta que sería g partido teta. Desarrollemos, lo veis aquí, 1 menos teta por g entre teta, igualamos a 0. Bien, entonces la solución de esta ecuación nos daría ese stock, digamos, del estado estacionario o de largo plazo o correspondiente a la producción de pleno empleo o al pleno empleo de trabajo. Bueno, observar que os vuelve a salir un parámetro, os vuelve a salir un número que multiplica al gasto de full employment. Esta vez sale un número distinto al que obtuvimos mediante la ecuación lineal diferencial de primer orden. Os sale 1 partido alfa 2, 1 menos teta teta por 1 menos alfa 1. Bueno, sin embargo, cuando hacéis el desarrollo, os dais cuenta, ese parámetro es 0,6, es decir, exactamente el mismo parámetro que obtuvimos por la ecuación diferencial mu partido 1 menos phi. Es decir, que el stock de dinero no va a crecer indefinidamente, sino que alcanzará un valor que será el 60% en este ejemplo, en esta simulación, del gasto público de pleno empleo. Bueno, pues ahora vamos a pasar a lo que sería la programación de un Stock Flow Consistent Model en un programa de ordenador, por ejemplo, en EBIUS. Y os vamos a dar unas indicaciones de qué debéis hacer cuando programéis en EBIUS. La estructura básica del programa se compone de 3 puntos. El primero, la declaración de las series. Hay que decirle a la máquina que esta variable forma parte de nuestro modelo y es la letra esta o la otra. Eso se llama declaración de la serie, como vamos a ver. Después tenemos que decirle al programa cuáles son las condiciones iniciales. Y finalmente tenemos que construir el modelo. Cuando tengamos esos 3 puntos, la máquina podrá resolver de manera automática un modelo Stock Flow Consistent Model. Como punto de partida para vosotros y vosotras, pues este modelo es ideal porque es sencillo. Ya veis que siendo el más sencillo, las matemáticas no son triviales, pero sí que os va a permitir trabajar el EBIUS con una cierta holgura y con una cierta comodidad. Aquí os pongo un ejemplo de lo que sería hacer un programa simple que cumpliese esas 3 condiciones. No es el Stock Flow Consistent Model, pero sí que nos está diciendo que es como mínimo lo que hay que hacer o lo que es necesario hacer. Aquí yo declaro una serie, la forma de decirle a la máquina esto es una variable que forma parte del modelo, es utilizar la expresión o comando series. Ponemos series X. Bien. El siguiente punto sería indicar cuál es el valor inicial de esa variable X. Por ejemplo, 0. Y después construimos el modelo. La manera de construir un modelo es utilizar el comando model sfcm. Y ese modelo después se construye añadiendo las ecuaciones. ¿Qué se hace con el comando nombre del modelo? En nuestro caso el modelo se llama sfcm, Stock Flow Consistent Model, .append. Y aquí añadimos espacio, tras un espacio, esa ecuación. Por ejemplo, aquí la ecuación X será la del periodo anterior más 1. Por lo tanto, la máquina lo que hará es, en este ejemplo, coger el valor inicial 0 y sumarle 1. Es decir, generará una serie 0, 1, 2, etc. Bien, para construir el Stock Flow Consistent Model en un programa de EBIUS, pues tenemos que primero definir de una nueva manera, porque no nos valen las expresiones y los símbolos que hemos usado para los modelos matemáticos que hemos trabajado en un papel para ver la estructura y para ver los resultados y las soluciones, y habrá que, de la manera mejor, pues determinar cuáles son las variables endógenas del modelo y cómo las vamos a llamar. Nuestras variables endógenas, como sabemos, son la demanda de consumo, que podemos llamar CD en minúsculo, ya sabemos que esto va a ser monetario. Si fuera real, añadiríamos un guión y una R, indicando que sería una variable real. Tenemos, por lo tanto, demanda de consumo, demanda de gasto, oferta de gasto.
Aquí tendríamos la demanda de impuestos, la oferta de impuestos, el stock de dinero que poseen las familias, el stock ofrecido, la demanda de empleo, la oferta de empleo, el ingreso, la renta disponible. Estas serían todas las variables endógenas que habría que definir. Los parámetros, sabemos que son tres, son muy simples, alfa 1, alfa 2, y la variable exógena, que sería el salario nominal. Bueno, aquí ya tenéis cómo quedaría ese programa en IBIUS, dentro de la misma, digamos, dentro de lo que sería el propio lenguaje y el propio programa de ordenador IBIUS. Bien, veis que aquí esto es un programa, Program SFSM. Como veis, están declaradas todas las series CS, CD, GS, GD, HS, HH, todas. Está la variable exógena W, que serían las endógenas en primer lugar, después la exógena W, que es el salario nominal por unidad de empleo, los parámetros alfa 1, alfa 2, alfa teta, es decir, el porcentaje de salarios que el Estado va a recaudar mediante los impuestos, y después tenemos los valores de las variables, los valores iniciales de nuestras variables, como vemos HH, HS. HH, que sería el stock de dinero inicial poseído por la familia, que es 20. El stock ofrecido HS decimos que es igual a HH. El gasto público GD, 100. Desde la perspectiva de la demanda. Alfa 1, 0,8, alfa 2, 0,5, teta 0,4, W1. Estos serían los valores que habría que darle al ordenador para que él trabajara. Y en la parte inferior de este programa vemos la definición del modelo. Vemos aquí la declaración, la construcción del modelo, el nombre que se le da, model SFSM, el comando, hay que usar el model, y posteriormente vamos añadiendo todas y cada una de las ecuaciones de nuestro modelo mediante el comando nombre de modelo, en este caso sfcm3.append. Y vamos poniendo todas las ecuaciones. La oferta de consumo es la demanda, C es igual a CD, después vemos G es igual a GD, N es igual a ND, T es igual a TD, y D igual a I menos TS, es decir, la renta disponible es el ingreso menos el pago de impuestos, es decir, la oferta de impuestos, que para nosotros sería lo que pagan las familias. La demanda de impuestos, que es cómo cobra el Estado, sabemos que es teta por I, es decir, por el ingreso total, la producción. Aquí tenemos la ecuación de consumo, alfa 1 por ID más alfa 2 por HH. Después tenemos el stock de dinero, HH, es decir, el que poseen las familias, que como sabemos cuál es, HH menos 1, el heredado, más el ahorro, es decir, la renta disponible menos el consumo que realicen las familias. Después tenemos HS, que sería el stock heredado, más la diferencia entre gasto e impuesto, es decir, el déficit público. La producción, como hemos dicho, es el gasto en consumo más el gasto público. Finalmente, el nivel de empleo, ND, es I partido W. Bueno, pues aquí tenemos el programa construido. Bien, una vez que ya el programa ha sido corrido, que lo habéis, le habéis dicho a la máquina que lo ejecute, ejecutado, bueno, pues la máquina os determina toda la evolución de todas las variables endógenas y os puede hacer gráficas. Bueno, como veis, obtenemos las mismas gráficas que esperábamos. Es decir, que aquí tenéis la gráfica que corresponde al nivel de producción, que empieza en un nivel del periodo 1 de 220, un poquito más alto que 220, y como sabemos, a lo largo del tiempo tiende a 250. 250, como sabemos, es el estado estacionario de este modelo, que es la producción de pleno empleo, es cuando se alcanza el pleno empleo. Y aquí veis la evolución que seguiría, que es la prevista para el stock de dinero, que como sabemos empezaría en el primer periodo en 30 y algo, como hemos visto, y finalmente llega a ser el 60% del gasto público de pleno empleo, que sería 60. Vemos claramente cómo esa gráfica converge a ese valor de 60. Bien, y ya podríamos hacer simulaciones, cambios, para ver cómo se comporta nuestra economía afectada por cambios que podamos provocar en las variables de política económica, en este caso por un cambio en impuestos o por un cambio en el nivel de gasto público, o cambios psicológicos que hubiera, es decir, si las familias pues son más derrochadoras y se dedican a gastar más dinero del stock de dinero que crea el Estado, por una subida en alfa 2, etc., podríamos empezar a estudiar todos los cambios que afectarían a nuestra economía. Bien,
Importante, lo vuelvo a señalar, es que como veis este modelo es un modelo dinámico, con tiempo, no es un modelo estático, ¿no? Bien, aquí os planteo dos ejercicios que se podrían realizar. Por ejemplo, podríamos desarrollar este modelo capitalista simple bajo un supuesto kalekiano, a ver qué sucede, de que las familias no ahorraran, es decir, que la masa salarial se gastara completamente. ¿De acuerdo? Esto os hace pensar qué tendríamos que modificar en este modelo. Es decir, ¿qué pasaría si alfa 1 fuera 1? Si las familias no ahorraran. Veríamos que habría un problema y habría que modificar la solución. ¿Cuál sería el stock óptimo de dinero? ¿Sería mayor o menor que el que hemos determinado? Etcétera. Otra posibilidad de desarrollo del modelo, otro ejercicio que podemos hacer, es qué pasaría si la deuda pública, apareciera deuda pública, y no solamente en stock de dinero, y el Estado tuviera que pagar intereses. Bueno, como veremos, esto lo vamos a estudiar precisamente en el tema de demanda efectiva cuando estudiamos la exposición de la teoría monetaria moderna. Pero podéis ir pensando en este modelo, ¿cómo lo haríais? Bueno, pues aquí ya os dejo la biografía de esta clase. El libro que tenéis que manejar es el libro Monetary Economics, An Integrated Approach to Credit, Money, Income, Production and Wealth, que está escrito, como sabéis, por Whitney Goldley, que es el economista que empezó a trabajar este tipo de modelos en Inglaterra, y Mark Lauer. Pues nada más, muchas gracias.